Muy buenos días a todos mis estudiantes de Caminarín Secundaria. Espero que hayan amanecido muy bien. Bueno, continuando con el tema de la clase de español de hace 8 días, eh, vamos a retomar y vamos a trabajar en dos momentos el día de hoy. Primero, vamos a revisar la clase pasada, los conceptos más importantes, los conceptos que ustedes deben guardar en su mente porque son los que necesitamos de aquí en adelante para desarrollar nuestro proyecto pedagógico productivo. Y segundo, vamos a revisar la tarea. Vamos a revisar la tarea de la semana pasada para poder realizar el taller que se encuentra en la parte de abajo el día de hoy. Un tallercito de 11 puntos relacionado con el tema que venimos trabajando. Bueno, para iniciar tenemos el concepto de narración. Y narrar, decíamos la clase pasada, que era contar algo, relatar algo. ¿Sí? Inicialmente decíamos que los pueblos narraban de manera oral. Y a medida que fueron desarrollando los símbolos y fueron desarrollando lo que nosotros llamamos la escritura, esa narración oral se convirtió en narración escrita. De ahí aparecen los primeros textos que nosotros vamos a denominar como textos narrativos. Entonces los textos narrativos son representación de acontecimientos que pueden ser reales o imaginarios. También decíamos que la estructura de estos textos narrativos siempre es la misma, ¿cierto? Tiene un orden de acontecimientos, siempre tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y tiene unos elementos que lo constituyen siempre, que son los personajes, ¿cierto? El espacio, el tiempo, la acción y la persona que narra la historia, que lo vamos a denominar narrador. Iniciemos por la estructura del cuento. Entonces los tres elementos que tiene la estructura del cuento son la introducción, que también le podemos llamar el inicio o planteamiento, el desarrollo o nudo, o también le podemos decir el medio del cuento, pero normalmente utilizamos el concepto del nudo o el desarrollo del cuento. Y al final está lo que nosotros llamamos el desenlace o el fin o el cierre de la narración. ¿Qué caracteriza el inicio del cuento o la introducción del cuento? Pues en esta parte inicial, ¿cierto?, de la historia es donde se presentan todos los personajes y se plantean todos los propósitos de la historia. La introducción sienta las bases para que lo que sigue, que es el nudo, tenga sentido. Después está el nudo de la historia, que es la parte donde se presenta el conflicto. Recuerden que yo les decía que normalmente el nudo o el desarrollo de la historia es donde se presenta una situación problemática para los personajes, ¿sí? El problema de la historia. Allí toma forma ese problema y suceden los hechos más importantes de la historia, las decisiones más importantes de todos los personajes. Y después está el desenlace o el fin. Ese desenlace es la parte donde se suele dar el clímax, la solución al problema y donde finaliza la narración. La narración escrita, ¿cierto? Cualquier tipo de narración escrita tiene 5 elementos. Vamos a iniciar con el narrador. El narrador es el que cuenta la historia. Puede ser en primera persona, ¿cierto?, que es un testigo o un protagonista, que es el que cuenta algo sobre otras personas, se le llama narrador. Cuando él cuenta sobre él mismo, ¿cierto?, la historia, algo que le ocurrió a él mismo, entonces dice que el narrador está narrando en primera persona.
Se dice que el narrador narra en tercera persona cuando hace referencia a otras personas, cuando está contando la historia de lo que le ocurrió a otras personas. Después están los personajes, ¿cierto? Hablábamos que los personajes pueden ser principales o pueden ser secundarios o también terciarios. Los personajes principales normalmente están los que son los protagonistas y los antagonistas. Los protagonistas normalmente son los que nosotros llamamos los buenos de la historia. Los antagonistas son los que le hacen la oposición, normalmente son los malos de la historia. Y los secundarios y los terciarios son los que le dan la base, ¿cierto? El apoyo a estos personajes para que se desarrolle el cuento. Está también otro elemento que es el tiempo, ¿cierto? Que es el cuándo, la época en que se desarrolla, ¿cierto? O también el cuánto es la duración, cuánto dura esa narración. Por ejemplo, ¿cuándo? Época, la época indígena o la época medieval o la época primitiva. ¿Cuánto dura? 2 meses, 3 meses durante el tiempo de invierno. Ese es un ejemplo. También está otro elemento que es el espacio. El espacio es el lugar donde ocurren los hechos. Ese espacio, ese lugar que se denomina espacio en la narración, puede ser real o imaginario, ¿sí? El narrador puede estar describiendo ese lugar y ese lugar puede existir o puede ser un lugar totalmente imaginario acorde al desarrollo de la historia. Y por último está el argumento, que se le denomina también las acciones, ¿sí? Son los acontecimientos que ocurren en la historia. Son los acontecimientos que ocurren en la historia y son esas acciones que realizan los personajes. Miremos ahora, recordemos los tipos de textos narrativos. Existen infinidad de textos narrativos de manera escrita, ¿sí? Decíamos la semana pasada que existían cuentos, fábulas, mitos, leyendas, cartas, ¿cierto? Periódicos, novelas escritas, infinidad de textos escritos, memos, todo este tipo de textos escritos. Sin embargo, nosotros nos estamos centrando en 4 tipos de textos particulares: el cuento, la fábula, el mito y la leyenda, ¿sí? En el cuento, sus temas pueden ser imaginarios reales, ¿sí? Y su narración tiene la estructura normal de un texto narrativo, ¿cierto? Inicio, nudo, desenlace. Los personajes aparecen, son aquellos que realizan las acciones. En los cuentos, normalmente los personajes son seres humanos comunes y corrientes. El ambiente es el lugar donde se desarrolla la historia y el tiempo es el lapso en que dura o transcurre la historia. En la fábula, a diferencia del cuento, esta narración es una narración fantástica y en la mayoría de los casos los personajes principales son animales o son cosas, los cuales asumen actitudes muy parecidas a las de los hombres, como por ejemplo caminan en 2 patas, hablan, ¿sí? Sienten igual, se ríen, lloran, se enojan igual que los seres humanos. Y el objetivo central de la fábula es dejar una enseñanza que se le denomina moraleja. El cuento no deja una enseñanza necesariamente. La fábula siempre deja una enseñanza que también se le denomina moraleja, ¿sí? Al igual que el cuento, la fábula tiene los 3 elementos de la estructura: inicio, nudo, desenlace. Tiene sus personajes, que son los que realizan la acción, pero sus personajes, recuerden que son animales que asumen las características de seres humanos. Y por último están los mitos y las leyendas. El mito lo vamos a diferenciar de todos los demás textos narrativos porque estos son narraciones que explican el origen del hombre, de los animales o de las cosas,
El mito también explica el porqué de los comportamientos del hombre y de los animales. Normalmente los mitos están relacionados con el origen del universo, de cómo aparecieron los primeros hombres, cómo se crearon las primeras cosas. Normalmente ese es el mito. Mientras que la leyenda es una narración fantástica que cuenta el origen de un personaje regional y sus travesuras o aventuras, los misterios de un lugar, un animal o una planta, y tiene origen en la fantasía o en la imaginación del que está narrando la historia, como por ejemplo la leyenda del Moán, la leyenda de la Pata Sola, la leyenda de la Madre Monte, ¿sí? Que son personajes fantásticos a los que el narrador le ha ido atribuyendo, o los que narran le han ido atribuyendo facultades o poderes fantásticos que son sobrenaturales y que a veces son exagerados. Esa es la diferencia entre el mito y la leyenda. Y a su vez es la diferencia entre el cuento, la fábula, el mito y la leyenda. La tarea estaba dirigida sobre este mito, el mito sobre Tepoztecatl. Este mito fue la tarea que les dejé la semana pasada. Y el título de este texto se denomina Mito sobre Tepoztecatl y su aventura dentro de la panza de una gran serpiente. Y dice así: un niño llamado Tepoztecatl creció muy inquieto, pero respetuoso de los ancianos que lo adoptaron. Un día, los tepiles, los mandatarios del pueblo, anunciaron que el padre de Tepoztecatl, debido a su edad, debía ser sacrificado al monstruo de Xochicalco, al que alimentaban sacrificando personas ya de edad. Tepoztecatl se ofreció a acudir al sacrificio en lugar de su padre y salió rumbo a Xochicalco. Y en el camino recogió aistli, pequeños pedazos filosos de obsidiana, o sea, una piedra especial que se llama obsidiana, que fue guardando en su morral. Al llegar a Xochicalco, se presentó ante Mazacualt, la enorme serpiente, que de inmediato lo devoró. Dentro del monstruo, Tepoztecatl sacó la piedra, los aistli, la piedra de obsidiana, y con ello desgarró las entrañas de la serpiente, que en medio de convulsiones murió, y él pudo salir de la serpiente. Miren que es un mito porque habla sobre las aventuras de un personaje, ¿sí? Bueno, y la tarea era esta. Dice: identificamos los siguientes elementos en la historia anterior. No olvidemos utilizar nuestro cuaderno y elaborar en estas tablas que veremos para consignar la información. Cómo comienza, cómo se desarrolla y cómo finaliza la historia. Entonces, vamos al inicio. ¿Cuál sería el inicio de esta historia? Muy bien, exactamente. El inicio de la historia es este. Un niño llamado Tepoztecatl creció muy inquieto pero respetuoso de los ancianos que lo adoptaron. Un día los tepiles anunciaron al padre que debido a su edad debía ser sacrificado al monstruo de Xochicalco, al que alimentaban sacrificando personas de edad. Ese es el inicio porque ahí es donde se presenta el personaje y se establecen los elementos para que se desarrolle la historia. Y a continuación viene el nudo. ¿Cuál sería el nudo? Exacto, muy bien, ese es. Tepoztecatl se ofrece a acudir al sacrificio en lugar de su papá. Muy bien, él toma una acción. Y después sale rumbo a Xochicalco y en el camino recoge aistli, pequeños pedazos filosos de obsidiana que fue guardando en su morral. ¿Y cuál sería el desenlace o el cierre de la historia? Exacto, al llegar a Xochicalco, él se presenta a Mazacual, donde la enorme serpiente de inmediato lo devora. Cuando él ya está dentro del monstruo,
Tepostecal saca a los Aistle y con ellos desgarra las entrañas de la serpiente, que en medio de convulsiones muere. Muy bien, así era la tarea. Excelente, los felicito. Continuamos con el segundo punto. ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde ocurre la historia y qué cosa nos enseña? Bueno, entonces tenemos una columna de valores. ¿Cuáles son los valores que representa esta historia? Pues hay un amor del hijo hacia su padre, ¿cierto? Hay un respeto por los ancianos del pueblo, muy bien. Hay valentía y coraje porque se enfrenta el personaje principal a la gran serpiente, muy bien. Y también hay un valor de inteligencia porque el personaje principal utiliza su astucia y su inteligencia para derrotar a la gran serpiente. Excelente. ¿Cuál sería el narrador? ¿Sería tercera persona o primera persona? Muy bien. El narrador es de tercera persona porque es alguien que está contando algo sobre un niño que se llama Tepostecal. Muy bien. Es aquel que cuenta la historia desde afuera. Muy bien. También se le conoce como narrador omnisciente. Es un narrador que sabe todo lo que aconteció, pero está por fuera de la historia. Muy bien. ¿Quiénes serían los personajes de esta historia? Pensemos. Exacto, muy bien. Está el protagonista, que es Tepostecal, la antagonista, que es la enorme serpiente Mazacual, y están los secundarios, que es el padre, y los tepiles, que son los ancianos del pueblo donde vivía. Muy bien. ¿Y el espacio? ¿Cuál es el espacio donde se desarrolla? ¿Dónde es el lugar que se desarrolla? Eso, sí señores, muy bien. El pueblo donde vivía Tepostecal y Xochicalco donde vivía la serpiente. Muy bien. ¿En qué tiempo se desarrolla esa historia? Complicada, ¿no? Porque no nos dan un tiempo exacto, pero sí podemos asumir que es en la época indígena, porque Tepostecal, ¿cierto? Viene de un pueblo indígena. Muy bien, exactamente. Y por último, ¿cuáles son las acciones que se realizan? Son varias, ¿no? Exacto, son varias. Miremoslas. Ok, la primera, los tepiles adoptan a Tepostecal. Los tepiles le dicen al papá de Tepostecal que lo deben sacrificar. Tepostecal se ofrece en el lugar del papá. Muy bien, otra acción. Otra acción fue que él va caminando al lugar donde está la serpiente y recoge unas piedras de obsidiana llamadas Aistle y las recoge muy bien. Se presenta ante la gran serpiente y la serpiente lo devora. Y por último, ya estando adentro, él rasga a la serpiente desde su interior con la piedra Aistle. Muy bien, los felicito. Esa era la tarea. Los felicito. Muy bien. Entonces, ahora, como nosotros ya conocemos todos estos elementos, vamos a resolver el taller que está en la parte de abajo, ¿sí? Nuestro reto caminar es un taller de 11 preguntas. Manos a la obra. Ustedes pueden, porque los muchachos de caminar en secundaria siempre pueden, son muy juiciosos y disciplinados. Recuerden que siempre estoy pendiente de ustedes a cualquier duda y a cualquier inquietud. Cualquier duda, por favor no duden en escribirme o en llamarme. ¿Listo? Entonces, la próxima clase, o sea, dentro de 8 días, estaré recogiendo el taller terminado. Un abrazo bien grande y se me cuidan mucho.